Shabbat Shalom, hermanos, este es tu programa Fusión Cristiana Universal. Hoy estaremos recordando la palabra viva, expresada originalmente al pie de la letra, cual fue una oratoria allá para los habitantes de Israel. Hoy la temática a seguir es la frecuencia de los sacramentos. Es inútil si falta la caridad. Por lo tanto, tienes que meditar esta palabra cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. De lo contrario, tú vas a estar perdiendo la vivacidad, esa entrega espiritual que esta palabra tiene única y exclusivamente para ti hoy. Iniciamos. Para todos es la enseñanza de que sé ser el Señor, dice el Mesías. Sé ser el Señor con justicia. A mí no se me engaña, ni se me adula con falaz obsequio. Quien cierra su corazón a su hermano, lo cierra a Dios y Dios a él. Oh hombres, es el primer mandamiento amor y amor. El que no ama y se profesa cristiano miente. Es inútil frecuentar los sacramentos y los ritos. Inútil la oración si falta la caridad. Quedan convertidos en fórmulas e incluso en sacrilegios. ¿Cómo podéis venir al pan eterno y saciaros con él cuando habéis negado un pan a un hambriento? ¿Vale más acaso vuestro pan que el mío? ¿Es más santo? Hipócritas, yo me doy a vuestra miseria sin medida. ¿Y vosotros qué sois miseria? ¿No tenéis piedad de miserias que ante los ojos de Dios no son odiosas como lo son las vuestras? Porque aquellas son desventuras, mientras que la vuestra son pecado. Demasiadas veces me decís, Señor, Señor, para ganar mi benignidad para vuestros intereses, mas no lo decís por amor al prójimo, y no hacéis nada por el prójimo en nombre del Señor. Mirad, colectiva e individualmente, ¿qué os ha dado vuestra falaz religión y auténtica anticaridad? El abandono de Dios. Y el Señor volverá cuando sepáis amar como yo he enseñado. Pero a vosotros, pequeño rebaño formado por los que sufren, siendo bueno, os digo, nunca estáis huérfanos, nunca abandonados.
no existiría Dios antes que faltarles la providencia a sus hijos. Tended la mano, el Padre os da todo como Padre, o sea, con amor, que no humilla. Enjuagad vuestras lágrimas. Yo os tomo y os llevo conmigo, porque siento piedad de vuestro abatimiento. La criatura más amada es el hombre. ¿Vais a poner en duda que el Padre se mostrará más compasivo con el hombre fiel que con los pájaros? Con el hombre fiel, él que es longánime incluso con el pecador, y le da tiempo y manera de ir a él. Si el mundo comprendiera lo que es Dios. Vuelve el maestro a hablar. Dice Yeshua de esta manera: cuando te descubro episodios desconocidos de mi vida pública, oigo el coro de los doctores quisquillosos que dicen: pero esto no se hace mención en los evangelios. ¿Cómo puede decir yo lo vi? A esto respondo con palabras de los evangelios. Y Yeshua iba por todas las ciudades y poblados, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y desgracias. Dice Mateo capítulo 4 versículo 23 y capítulo 9 versículo 35. Todavía más, id a contar a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los baldados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena nueva. Además, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en medio de ti, hace tiempo que hubieran hecho penitencia con cilicio y ceniza. Y tú, Cafarnaúm, ¿serás exaltada hasta el cielo? Bajarás hasta la más profundo, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, tal vez todavía existiría. Y Marcos: y lo siguió una gran multitud de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea y de la otra parte del Jordán, también de las partes vecinas de Tiro y Sidón.
venía mucha gente a él porque había sabido de las cosas que hacía. Y Lucas expresa: Yeshua iba por las ciudades y poblados predicando, anunciando la buena nueva y el reino de Dios, y con él iban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de los espíritus malignos y enfermedades. Y mi Juan, después de esto, Yeshua fue a la otra parte del mar de Galilea, y lo seguía una gran multitud, porque vio los prodigios que él había hecho en los enfermos. Y como Juan estuvo presente, él mismo da testimonio de mi ministerio de 3 años con estas palabras: este es aquel apóstol que vio tales cosas y las escribió. Sabemos que su testimonio es verdadero. Hay otras cosas que hizo Yeshua que si se escribiesen una por una, pienso que en todo el mundo no cabrían los libros que se escribiesen sobre ellas. Y ahora, ¿qué dicen los doctores cavilosos? Si mi bondad para socorrer a un alma que me ama y que lleva mi cruz por vosotros, me la quitó de las espaldas, se la puso encima porque me ama hasta el punto de querer morir con la condición de que no esté afligido. Si mi bondad para sacudirlos del sopor en que morís os revela episodios conocidos de su ministerio, ¿queréis reprocharle esto? Verdaderamente que no sois dignos de este don y esfuerzos de vuestro Salvador para arrancaros del miasma en que os ahogáis. Pero ya que os lo doy, aceptadlo y levantaos. Son nuevas notas en el coro que cantan mis evangelios. Ojalá sean capaces de despertar vuestra atención ante los episodios que conocéis y ante los que permanecéis inertes, además de los que leéis tan a la carrera y con el corazón en otras partes. ¿Queréis pensar que en 3 años obré tan solo los pocos milagros referidos? No penséis que tan solo hayan sido curadas las mujeres de que se hace mención, ni que tan pocos hayan sido los prodigios realizados. Si la sombra de Pedro sanaba, ¿qué no habría hecho la mía? ¿Qué no mi aliento? ¿Qué no mi mirada? Acordaos de la hemorroísa. Si logro tocar la punta de su vestidura, me curaré.
Y así fue. De mí emanaba el poder de hacer milagros continuamente. Había venido para llevar a Dios y abrir diques de amor, cerrados un día por el pecado. Siglos de amor se extendían como oleadas sobre el pequeño mundo palestinense. Todo el amor de Dios por el hombre, que finalmente podía expansionarse como había anhelado para redimir los hombres antes con el amor que con la sangre. Me diréis, pero ¿por qué a esta que es una piltrafa humana? Os responderé: cuando está a quien despreciáis, a quien amo, esté menos fatigada, mereceríais que no os respondiese como hice con Herodes, pero quiero hacer esfuerzos para redimiros a vosotros, a quienes el orgullo impide ser persuadidos. Hermanos, esta es la palabra gloriosa de nuestro Salvador. Y su pueblo agradecido dice: te alabamos, Señor. Vemos, hermanos, aquí dos mensajes. El primero, que habla sobre los sacramentos y la caridad. ¿Qué nos está diciendo aquí el maestro? Fijémonos bien. Acá se lo voy a leer. Empieza él diciendo: quien cierra su corazón a su hermano, lo cierra a Dios y a Dios y Dios a él. Luego, el que no ama y se profesa cristiano, miente. Es inútil frecuentar los sacramentos y los ritos, inútil la oración, si falta la caridad. Quedan convertidos en fórmulas e incluso en sacrilegios. ¿Cómo podéis venir al pan eterno y saciaros con él cuando habéis negado un pan a un hambriento? Bien, aquí vamos a aclarar qué es lo que está diciendo el maestro. ¿Cómo podéis venir al pan eterno? Lo que quiere decir, ¿cómo tú podés venir a la Santa Cena? ¿Cómo podés venir tú a la Eucaristía? De nada sirven los ritos que nosotros hagamos, las oraciones, si falta la caridad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice que nosotros nos saciamos con él en la Santa Cena. ¿Cuándo habéis negado un pan a un hambriento? ¿Vale más acaso vuestro pan que el mío? ¿Es más santo? Hipócritas, nos dice: yo me doy a vuestra miseria sin medida. Y vosotros, nos dice, que sois miseria, no tenéis piedad de miserias que ante los ojos de Dios no son odiosas, como lo son las vuestras, porque aquellas son desventuras.
mientras que las vuestras son pecado. Muchas veces decimos, Señor, Señor, para ganar mi benignidad, dice Yeshua, para vuestros intereses, mas no lo decís por amor al prójimo, y no hacéis nada por el prójimo en nombre del Señor. Mirad colectiva e individualmente qué os ha dado vuestra falaz religión y auténtica anticaridad, el abandono de Dios. ¿Por qué nosotros oramos, nos arrodillamos, hacemos callos en las rodillas, lloramos, gritamos, gemimos pidiendo a nuestro Dios vivo y no nos escucha? Porque pasamos en el carro, en el bus, pasamos caminando rápido por donde está un vagabundo, un menesteroso, alzando la mano. ¿Y qué es lo que hacemos? Criticar, a saber por qué está así. Hermanos, la palabra de Dios es para todos, empezando por judíos, católicos y cristianos. Esta es la cascada espiritual. ¿Por qué? Porque primero fue dicha para lo de Israel, para su pueblo, pero ellos lo rechazaron. Entonces, aquí el maestro tiene que cesar con la antigua iglesia, el antiguo templo, el antiguo clero. Aquí el Dios vivo, Hashem, abandona su santo lugar, el Sanctus Sanctorum. Él allí permanecía, pero como comerciaban, traficaban con los diezmos, con las limosnas, con las primicias, con las ofrendas que caían en el gasofilacio, el templo lo convirtieron en mercado. Por lo tanto, Hashem abandonó ese templo. El maestro, en su última semana de estar en la tierra, le preguntaron, ¿vas a ir al templo? Y les dijo él en esa última semana, no. Porque si yo voy al templo, si yo entro al templo, lo santifico. Ya ese era un lugar como una morgue, frío. Ahí se daban pecados horrendos, tráfico de influencias, el poder, el dinero, la riqueza. Eso es lo que había allí, intereses personales creados. Ahora bien, no podemos ir ante la Santa Cena, antes la comunión, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se nos va a rechazar. ¿Qué es lo que vamos a ir a comer allí? Pecado. Y ustedes pueden decir, ¿y si el sacerdote o el pastor cristiano, cuando hace la Santa Cena, cuando dan la Eucaristía, entonces ese rito no tiene válido porque él podría estar en pecado? Tiene validez para el pueblo, aunque no para él. ¿Por qué? Porque si él, esa persona, ese representante ante todos nosotros, está en pecado, va a comer
pecado, va a comer maldición. De lo contrario, si él está en gracia, va a comer bendición. Y los que llegan lo mismo, ya entiendan completamente qué es lo que está hablando aquí el maestro, que tenemos que ser caritativos. ¿Por qué muchas veces nuestra ofrenda o el diezmo que ustedes dan, por qué solo se lo dan a una persona? ¿Por qué sacian? ¿Por qué satisfacen a una familia cuando lo pueden distribuir a varios, a muchos? ¿Acaso está en la Biblia que así lo tienen que hacer? No, no y no, 1000 veces no. Si el maestro estaba en contra de los fariseos, saduceos, herodianos, estaba de los escribas, de los rabíes, de los sacerdotes del templo de aquella época, era porque estaba viendo que era un caos y por lo tanto cesa el diezmo y él crea una nueva iglesia donde ya no hay alfolís, donde ya no hay graneros, donde ya no podían guardar el trigo, la cebada, el centeno, el aceite, el comino y todas las demás especies para dar alimento a el huérfano, la viuda, el pobre, el anciano, el menesteroso. Exclusivamente era para eso. Pero el clero de aquel tiempo agarraba lo mejor para ellos y su familia. Es por eso que Dios le rebalsó, bajó del cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y viene a fundar una nueva iglesia. Y es así que le dice a su líder, a esa persona que representa a los demás apóstoles, a su colegio apostólico, a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí hay un antes y un después. El templo, el clero de aquella época habían trastocado, transformado, habían hecho la palabra de Dios negocio. Habían traficado, habían comerciado y estaban agarrando lo mejor del sudor del pueblo de Dios. Es por eso que ya el Señor quita el diezmo y pone un mandamiento. Lo quita como: ya el velo del Sanctus Sanctorum se rasga en dos, se parte en dos, y por lo tanto todo mundo antes no podía ver lo que había en el fondo, ahora sí, porque ya Dios Hachén había abandonado ese templo. Entonces él da un nuevo mandamiento, que es amar al prójimo como a uno mismo. Esto es caridad. Esto vale más que oraciones, más que plegarias, más que súplicas, más que ayuno, lo que sea. Lo está diciendo aquí el maestro. Y es así para que nosotros en primera mano, en primera fila, en esa línea de fuego de la caridad, podamos consolar
al que tiene hambre, saciarlo, podamos abrigar al que tiene frío, podemos sanar al que está enfermo con medicina. Ese es lo que quiere el Señor ya, hoy. Le vuelvo y le repito, ¿acaso el Mesías dio diezmo? No. Su madre, su padrastro, San José, ¿lo dio también? No. Sus apóstoles, no. Los 72, no. Las vírgenes tampoco. La diáspora, no. Prosélitos, no. Entiendan. Es que a mí se me ha enseñado. Es que a mí así me han dicho. Ignorantemente pecas, ignorantemente te vas al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Despierta, dice aquí el maestro. Hermanos, despertemos ya. Ya no vivamos en ese letargo. Abandonémonos a las manos de Dios y ante todo a su palabra viva, que hoy aquí te está diciendo. Oye lo que dice el maestro. Son nuevas notas el coro que cantan mis evangelios. Dice, ojalá sean capaces de despertar vuestra atención ante los episodios que conocéis, ante los que permanecéis inertes, además de los que leéis tan a la carrera y con el corazón en otras partes. Cuando tú tienes que leer la palabra, lo que nos está diciendo y significa es que tienes que leer una frase, una oración, un versículo, varios, 2, 3, 5 versículos. Y luego cierras los ojos para meditar. Pero como muchas veces está nuestra mente, nuestro corazón arremolinado, está con problemas, no está con una óptica espiritual, sino que está fuera de contexto y leen a la carrera. Por lo tanto, la palabra no se hace vida. Por lo tanto, a cada palabra no se le saca el espíritu que está intrínsecamente dentro de cada palabra. Si así lo hacemos nosotros con una verdadera meditación, veremos cómo fluyen esos ríos de agua viva dentro de nuestro ser y vamos a ver milagros haciendo esta palabra viva, accionándola. Ay de aquellos que de su casa al templo, de su casa a la iglesia, de la iglesia allá no, nada más, no salen a predicar. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto, santo, sagrado? El del Mesías, que recorrió todos los pueblos, todas las comarcas, todas las regiones de su patria. Hermano líder, hermano sacerdote, hermano pastor, ¿cuántos lugares alejados de tu iglesia, de tu casa has visitado?
¿Cuántos has socorrido con tu sudor, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu salario, con tu sueldo? Hermanos, no es fácil estar dentro de un clero y decir, soy sacerdote, soy pastor, que se te note para que des vivo ejemplo, no estar encerrados en cuatro paredes. ¿Acaso el maestro estaba encerrado en su patria natal, en Nazaret, en Galilea? Él anduvo como un viandante, un caminador, uno que iba con palabra de vida eterna, palabra viva, que se interrelacionaba con su pueblo, con su gente, con sus hijos. ¿Es fácil mandar a otros? Sí, es fácil. Ve tú, hazlo tú, porque yo tengo que hacer otras cosas. Tú tienes que dar ejemplo. En un país de Centroamérica, específicamente en El Salvador, hubo una guerra civil entre soldados y terroristas. Había unos pocos, de 2 a 3 coroneles, que iban con sus soldados a la guerra en primera línea, y los demás soldados, cuando miraban al coronel a la par de él, le echaban con todo. No importaba morir, porque iban a la par de su jefe, de su líder. ¿Acaso le tienes miedo tú a la muerte? Hermanos, hemos nacido para morir. Y si morimos por predicar la palabra, ¡qué bello! Porque tenemos pasaporte, visado al cielo. Esto está rico, hermanos. Nunca digan ustedes, es lo que dice este hombre, no está en la Biblia. Y aquí ya se los leí, lo que dijo el Mesías, que él hizo muchos milagros. Que si Pedro con su sombra sanaba, ¿cuántos más con la sombra de Yeshua? ¿Cuántos más con su santa mirada? ¿Cuántos más con su amor que irradiaba alrededor? Tanto así que la hemorroísa dijo, mañana voy yo a buscar al maestro y lo encuentro, porque ya me dieron el lugar donde él va a estar y va a pasar. Y yo, tocando el borde, la suciedad de su manto, voy a sanar. Mi convicción está elevada a la enésima potencia, y así va a ser. Es así que el maestro lo dice acá. Cuando la hemorroísa tocó el borde del manto del Señor y fue sanada, porque emanaba constantemente. Él hacía milagros directa e indirectamente, y ahora, hoy lo puede hacer también si te arrepientes, si cambia tu horizonte espiritual y empiezas a decir, yo voy a dar esa ofrenda, ese diezmo, esa limosna, esa primicia de este negocio a los pobres, pero yo voy a ir
con ellos directamente a ver qué necesitan. No lo voy a dar a través de otros, sino que yo me pongo en la línea de fuego espiritual para llorar con los desconsolados, para amar a aquel que no le han dado un abrazo, para llevar comida calientita yo, para enseñar a mis hijos, para enseñar a mis nietos, y que ellos, que con ese legado que yo voy a hacer, ellos lo van a continuar. Yo no ocupo a terceros ni a segundos. Yo y mi familia vamos a hacer eso a partir de esta próxima semana. ¡Qué bello! ¿Cómo no vas a romper ese patrón cuando te miren a ti y a tu familia ayudando a los que están debajo de los puentes, a los que están en esas carpas, llevando comida, llevando alimento, llevando medicina, abrazándolos? Te amo. Y cada vez que le dices a un pordiosero te amo, se lo estás diciendo a nuestro Padre que nos creó, porque ellos son nuestros hermanos en Yeshua, en el Paráclito, en Hachén. Hermanos, esto está bello. Espero en el nombre del Señor, te clamo y suplico que hagas el esfuerzo de un clic y vas a ver que le vas a abrir ese horizonte, esa óptica viciada que tiene alguno. Y al oír esta palabra lo vas a conmover. Solo está con el esfuerzo de un clic y vas a ver que otros van a cambiar y Dios te va a bendecir. Conviértete en un heraldo, conviértete en un evangelizador, en un discípulo real, vivo. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.